Me casé con Edward en los años 50. Después de la recuperación económica de la posguerra en los Estados Unidos, sugerí obtener un certificado de matrimonio. Edward frunció el ceño y regañó: ¿qué sentido tiene un certificado de matrimonio para parejas de ancianos como nosotros? Nuestro hijo Henry y nuestra hija Alice también me aconsejaron que no siguiera esta tendencia como los jóvenes. Así que abandoné la idea. Criar a los niños y luego cuidar a los nietos, nunca hubo un momento para descansar. Un día, mientras limpiaba, me topé con un antiguo certificado de matrimonio. La pareja mencionada era Edward y su primer amor, quien siempre había afirmado ser soltero de toda la vida. No es de extrañar que nunca quisiera obtener un certificado de matrimonio conmigo, ya había obtenido uno con otra persona. Finalmente, todo tuvo sentido para mí. No es de extrañar que cada vez que mencionaba la idea de obtener un certificado de matrimonio, los niños siempre actuaban tan nerviosos y culpables. Me quedé allí sentado toda la tarde, contemplando la casa que había cuidado meticulosamente, y comencé a empacar mis cosas. Estuvo bien no tener un certificado de matrimonio. Cuando encontré el viejo certificado de matrimonio debajo de la cama, primero pensé que era solo un trozo de papel. El certificado, antiguo y pequeño, del tamaño de la palma de la mano, estaba descolorido y de un amarillo opaco, sin ningún diseño elaborado. La información era sencilla, solo los nombres, lugares de origen y edades de la pareja. El nombre del hombre era mi marido, que tenía 75 años. Pero el nombre de la mujer no era el mío. Su nombre era Connie, el primer amor de Edward. Mis manos temblaban mientras me frotaba los ojos y me inclinaba para ver. Me dije a mí mismo que debían ser mis viejos ojos los que me estaban jugando una mala pasada, que tenía que estar equivocado. Pero después de darle vueltas una y otra vez, finalmente me dejé caer en el sofá, agotado, aceptando la dura verdad. Edward, a mis espaldas, había estado casado con otra persona durante toda su vida. Bajé la mirada y con el rabillo del ojo vi la fecha del certificado. 1950. De repente me reí, aunque las lágrimas caían como cuentas rotas, esparciéndose por todas partes. Tuve un recuerdo vívido del año 1950. Fue el primer año después de la recuperación económica de la posguerra en los Estados Unidos en que la gente finalmente pudo obtener certificados de matrimonio. Una vez que se difundió la noticia, innumerables parejas acudieron ansiosamente a recoger sus certificados, con sonrisas más brillantes que la primavera. Ese año. Edward tenía 35 años, yo 33. Nuestros dos hijos, uno de 15 y otro de 13 años. Edward y yo habíamos superado juntos los años más difíciles, apoyándonos mutuamente, con nuestros corazones en sintonía, una pareja a la que todos admirábamos por su profundo afecto. Me pareció natural sugerir que obtuviéramos un certificado de matrimonio juntos. Pero nunca esperé que Edward, siempre tan gentil, perdiera los estribos por primera vez. Frunció el ceño y me regañó: somos un matrimonio de ancianos. ¿Qué sentido tiene ahora un certificado de matrimonio? Me quedé atónito y una ola de resentimiento injustificado creció en mi interior. Edward, sin embargo, simplemente se dio la vuelta y regresó a su habitación. Desde ese día, Edward y yo iniciamos una guerra silenciosa. Henry y Alice, de alguna manera, se enteraron de mi deseo de obtener un certificado de matrimonio, y ambos vinieron a tratar de disuadirme de hacerlo. Henry, con rostro serio, habló en tono frustrado e impaciente: mamá, es solo un certificado de matrimonio. ¿De verdad necesitas armar un escándalo con papá por eso? No te estás haciendo más joven. ¿Puedes dejar de actuar como una de esas jovencitas que siguen las tendencias y tratan de conseguir un certificado? Henry, con su mal carácter, rápidamente intervino Alice para suavizar las cosas, tomando mi mano juguetonamente. Mamá, independientemente de si obtienes un certificado de matrimonio o no, tú y papá siguen casados. Obtener un certificado ahora es un rollo. He oído que lleva días. Estamos todos tan ocupados que la casa no puede prescindir de ti. Levanté los párpados, mostrando un atisbo de vacilación. Edward solo ganaba dinero, todo lo demás en casa era mi responsabilidad. Estaba ocupada de la mañana a la noche, sin tiempo que perder. Incluso medio día de descanso parecía un lujo, ni hablar de retrasarlo varios días, pues solo convertiría la casa en un caos.
Al ver esto, Alice tomó mi mano e hizo una sugerencia. Mamá, cuando las cosas se calmen, iremos contigo a buscar el certificado de matrimonio. Asentí, esperando que, con los niños como testigos, Edward y yo finalmente pudiéramos obtener ese certificado. Pero nunca imaginé que durante las siguientes décadas estaría ocupado, trabajando duro y sin detenerme nunca a descansar. La idea de un certificado de matrimonio quedó olvidada en medio de todo ese tiempo. Hasta hoy, que encontré este antiguo certificado de matrimonio. Desde que Edward tenía 35 años hasta los 75, estuvo casado en secreto con Connie durante 40 años. Mientras estaba sentado, aturdido, un golpe fuerte y violento en la puerta me sobresaltó. Abrí la puerta. Henry, junto con su esposa Bella, Alicia y su esposo Scott, y mis nietos Alex y Diana, entraron corriendo y casi me tiraron al suelo. Henry cerró su paraguas, se secó el agua de lluvia de la cara y me miró fijamente. Mamá, ¿por qué no fuiste a recoger a los niños de la escuela hoy? Si Connie no me hubiera llamado, se habrían empapado. Realmente te estás volviendo inútil. El rostro de Bella estaba lleno de ira, mientras Alice se inclinaba para consolar a Diana, que lloraba. Al oír esto, Alice también levantó la vista y me dirigió una mirada acusadora. Al ver a Diana, que siempre había sido tan querida para mí, asustada y llorando por la fuerte lluvia, instintivamente quise ir a consolarla. Pero Diana gritó y me empujó. Fue como si hubiera encontrado una salida para su frustración, llorando y gritándome: «Vete, no te quiero, abuela mala. Quiero a Connie». Alex también miró inocentemente hacia arriba y le preguntó a Henry: «Papá, Connie es tan linda, ¿podemos tener una nueva abuela?». Me quedé paralizado en el lugar, sintiendo de repente que aquella escena me resultaba demasiado familiar. Rápidamente recordé que Henry y Alicia habían dicho cosas similares cuando eran pequeños. ¿Por qué mamá no es como la linda tía Connie? Papá, quiero que Connie sea mi mamá. La tía Connie es mucho más guapa y elegante. Mamá es tan anticuada que ni siquiera sabe vestirse. A Henry y Alice siempre les había gustado más Connie que yo cuando eran niños. En el pasado, esto me habría hecho sentir herido y molesto. Pero desde que encontré el certificado de matrimonio entre Edward y Connie, lo acepté. Desde un punto de vista legal, Connie era de hecho su verdadera abuela. Lo que quería saber ahora era si Henry y Alice, nacidos de mi vientre después de 9 meses de embarazo, sabían que Edward y Connie habían obtenido un certificado de matrimonio. Apreté mis labios y un plan se formó en mi mente. Apreté con fuerza en mi mano el certificado de matrimonio arrugado, lo sostuve frente a ellos y dije con calma: «No tienes por qué preocuparte. Tus padres ya te consiguieron una nueva abuela». Cuando Henry y Alice vieron el certificado de matrimonio, sus caras cambiaron instantáneamente. Hubo incomodidad, vergüenza, culpa y nerviosismo, pero ninguna sorpresa. Al ver esto ya no pude fingir que no entendía. Sabían desde el principio que Edward había obtenido un certificado de matrimonio con otra persona. Habían hecho todo lo posible para ayudar a Connie y a Edward a ocultarlo, llegando incluso a impedirme obtener un certificado con mi propio marido. Levanté la cabeza y miré al techo, la amargura inundaba mi pecho y un profundo sentimiento de decepción y de ira surgía de mi corazón. Desde pequeños, a Henry y Alice siempre les había encantado correr a la casa de Connie, diciendo que querían que ella les diera clases particulares. Siempre prioricé sus estudios y nunca me atreví a detenerlos. En cada día festivo, incluso le llevaba regalos para agradecerle a Connie. Apenas podía soportar pensar en cómo esta supuesta familia podría haber estado burlándose y ridiculizándome a mis espaldas. Incluso recordé que desde que Bella y Scott se unieron a la familia, cada vez que mencionaba a Connie, los dos me miraban extraño, llenos de lástima y simpatía. Bella y Scott también lo sabían. El único que estaba en la oscuridad era yo. Miré la casa. Era lo suficientemente grande como para que Henry y Alice no se hubieran mudado después de casarse. Tras el nacimiento de Alex y Diana, su energía destructiva les pasó factura, y la casa empezó a volverse un caos. Tuve que pasar incontables horas limpiando y cuidando de Alex y Diana, para que Henry, Bella, Alice y Scott pudieran ir a trabajar tranquilos. Había pasado la mayor parte de mi vida en esta familia, pero ni siquiera tenía la dignidad básica de un nombre.
Bajé lentamente la cabeza, aturdido. Me di cuenta de que nunca había vivido verdaderamente para mí, ni un solo día. El sol se ponía, el cielo estaba lleno de nubes de colores. Se hacía tarde, y en esta recta final, supe que tenía que vivir para mí. Me di la vuelta para empacar mis cosas. Iba a dejar esta casa llena de mentiras. La familia al principio estaba desconcertada, luego entró en pánico. Henry, furioso y avergonzado, me bloqueó el paso apretando los dientes. Mamá, ¿qué estás haciendo? Es solo un certificado de matrimonio. No significa nada. Sigues siendo mi mamá, mi verdadera mamá. Alicia, igualmente nerviosa, se apresuró a explicar. Mamá, aunque papá se casó con Connie, en realidad no pasó nada entre ellos. Tu padre te es leal. Nunca pensó en traicionarte. Fue porque Connie estaba enferma y papá hizo eso para calmarla. Levanté la vista y miré fríamente a mis hijos. ¿Cómo se atreven a decir cosas tan desvergonzadas? Sin dudarlo, aparté las manos de Henry y Alice, con la voz congelada. No me llames mamá. Legalmente, Connie es tu madre. La dureza de mi tono provocó que Alex y Diana comenzaran a llorar a gritos. Henry, irritable hasta el extremo, gritó detrás de mí. Mamá, ¿es esto realmente necesario? Te estás haciendo vieja. ¿Quién te va a acoger si te vas? Te arrepentirás, tarde o temprano. Enderecé la espalda, agarré lo que necesitaba y me fui sin mirar atrás. Detrás de mí, Henry pateaba el suelo con rabia, y Alice, indefensa, marcaba frenéticamente el número de Edward, con voz ansiosa y presa del pánico. Papá, mamá encontró el certificado de matrimonio y está a punto de irse. Tienes que volver ahora mismo. Alice tenía su teléfono en altavoz y pude escuchar claramente el sonido de algo pesado cayendo al suelo en el otro extremo. Como la casa se convirtió en un caos ya no era mi preocupación. Me mudé a una de las propiedades a mi nombre y comencé las primeras vacaciones largas de mi vida. Henry había dicho que nadie me acogería si me iba. Pero él no lo sabía, yo no necesitaba que nadie me acogiera. Poseía varias casas y una gran fortuna. Tras el fallecimiento de mis padres, heredé todos sus bienes. Una vez pensé en escribir un testamento para dejarle este dinero a Henry y Alice después de mi muerte. Después de todo, como Edward y yo nunca tuvimos un certificado de matrimonio, legalmente este dinero no tenía nada que ver con ellos. Pero ahora, me alegraba de que Edward y yo no tuviéramos un certificado de matrimonio. De lo contrario, habría tenido que compartirlo todo con él. Después de salir de casa, liberada de las pesadas tareas domésticas, lejos de las interminables discusiones y de los agudos y ensordecedores gritos de Alex y Diana, de repente me di cuenta de lo pacífico y tranquilo que podía ser el mundo. Salí por la puerta y, por primera vez, no iba al supermercado ni a la escuela. En cambio, fui al gran centro comercial. Había transcurrido medio siglo desde que Estados Unidos salió de la recuperación de la posguerra. Aquellos años duros, llenos de hambre, guerra y humo, habían llegado a su fin. Aquel país, una vez frágil y sufriente, al que todos despreciaban, ahora se alzaba en la cima del mundo, brillando como el sol. El centro comercial estaba lleno de gente, cada rincón rebosaba la risa alegre y la vitalidad de la nueva era. Entré en una tienda de ropa de mujer, compré un vestido rojo brillante y me pinté los labios de rojo. Finalmente, sonreí relajadamente al verme en el espejo. Este fue el mejor momento para estar vivo. Pensé que no debía quedarme en el pasado, demorándome en el dolor, dejando que el sufrimiento me ahogara. Tener la suerte de ver esta edad fue suficiente para calmar todo mi dolor. Comencé a intentar vivir de nuevo, vivir para mí. Abracé cosas nuevas, tomé clases en una universidad superior, fui de compras y a jugar en la plaza central, viajé por todas partes y redescubrí el mundo. Justo cuando estaba a punto de olvidarlo todo, Edward apareció frente a mí. Incluso en su vejez, Edward se mantuvo erguido como un árbol, sin querer dejar que su columna se doblara ni por un momento. Sus alumnos solían decir que el comportamiento del profesor Edward superaba al de muchos jóvenes ídolos de la industria del entretenimiento. Si actuara en una serie de televisión, con su elegante y distinguida presencia, sin duda conseguiría el papel principal.
Ya sea en la vida real o en línea, Edward era admirado y respetado por todos. Una vez viví bajo el halo de la personalidad perfecta de Edward, sintiéndome como si fuera tan baja como el polvo, completamente indigna de él. Pero después de descubrir que Edward se había casado en secreto, todos los filtros que tenía para él se rompieron en un instante. Pensándolo bien, durante todos estos años Edward ganó el dinero y yo mantuve la casa. Éramos iguales y él no era más noble que yo. Justo cuando estaba pensando esto, el digno Edward frunció el ceño y habló. ¿Te has calmado después de todo este alboroto? El tono de Edward estaba lleno de impotencia, como si fuera yo quien estuviera causando problemas. Respiré hondo y respondí con frialdad, Edward, no estoy armando un escándalo. Separémonos. Como Edward y yo no teníamos un certificado de matrimonio, el divorcio ni siquiera era algo de lo que pudiéramos hablar. Un destello de sorpresa pasó por los ojos de Edward. Se quitó las gafas, se pellizcó el puente de la nariz y su tono se hizo más pesado. Melissa, te lo puedo explicar. No es lo que piensas. Asentí con indiferencia. Edward hizo una pausa y su voz estaba llena de lástima. En aquel entonces, ella tenía cáncer. Su único deseo era casarse conmigo. Estaba muy enferma, Melissa. Tienes que entenderlo. Solo obtuve el certificado de matrimonio con ella, no había relación física. Edward me miró intensamente, enfatizando este punto, como si eso pudiera demostrar su lealtad a nuestro matrimonio. Me burlé y respondí con sarcasmo, bueno, ella no murió. Ahora vive de forma más extravagante que nadie. Ahora bien, ¿quién no conoce a Connie? Ella es un ícono de la moda entre las personas mayores y se viste de manera más adorable que cualquier joven. Toronjil. La voz de Edward sonó cortante, aguda y disgustada. Levanté los ojos y lo miré fríamente. Edward, dándose cuenta finalmente de que estaba allí para reconciliarse, suavizó su tono y la persuadió. Melissa, llevamos casados tantos años. Es solo un certificado de matrimonio. ¿No podemos olvidarlo? Miré hacia arriba y pregunté a cambio. Es solo un certificado de matrimonio, ¿entonces estarías dispuesta a divorciarte de Connie? Vi cómo Edward se quedaba en silencio de repente y no pude evitar sentirme agotada y divertida. Hice un gesto con la mano para indicarle que se fuera. Edward se negó, agarró mi mano y trató de jalarme hacia atrás, pero me lo quité de encima. Edward, desconcertado, intentó acercarse nuevamente. Me limpié la muñeca, tenía los ojos fríos como el hielo. Edward, no tenemos ninguna relación matrimonial. Si sigues así, llamaré a la policía por acoso. Edward se quedó paralizado y, a regañadientes, soltó su agarre. No podía obligarme a regresar a casa, pero no era alguien que se rindiera fácilmente. Él creía firmemente que simplemente estaba haciendo un berrinche, como siempre hacía. Con un poco más de paciencia, o algo de manipulación emocional, pensó que sentiría lástima por él y lo perdonaría. Así que, a partir de ese día, Edward alquiló un lugar cercano y se instaló. Todos los días, me pedía incansablemente que volviera con él, insistiéndome una y otra vez que no me enojara. Al fin y al cabo, solo era un certificado de matrimonio. Él dijo que no era gran cosa. Pero para mí lo fue. Fue muy, muy importante. Cuando llegué a un punto muerto con Edward, me encontré con la persona que más odiaba en mi vida. Conocí a Connie en el bar. Llevaba un vestido de abertura alta y se mecía apasionadamente en el centro de la pista. Su cabello era completamente blanco, pero poseía un encanto innegable. Los vítores y la admiración que la rodeaban la hicieron sentir como una estrella. No es de extrañar que Eduardo venerara a Connie como una diosa, adorada por él durante la mayor parte de su vida. Al terminar la canción, Connie se detuvo un momento para recuperar el aliento. Luego, sonrió, levantando su copa con una ligera curva de los labios. ¡Viva la soltería! La multitud que se encontraba abajo la aplaudió y la llamó diosa soltera, mientras innumerables mujeres la admiraban. Connie era adorada no solo por su exquisita belleza sino también porque había permanecido soltera toda su vida.
En una época en la que el matrimonio se consideraba el camino correcto, la rebelión de Connie la pintó bajo una luz brillante y audaz. La gente amaba a aquellos que desafiaban las convenciones, a aquellos que se atrevían a liberarse de las restricciones sociales. A mí también me atraía profundamente ese lado de Connie. Se necesita un coraje infinito para que una mujer permanezca soltera toda su vida, y yo sinceramente admiraba a Connie por eso. Pero ahora, mientras recorría con la mano los bordes del viejo certificado de matrimonio, solo sentía una punzada de ironía. Caminé lentamente hacia Connie. Connie seguía igual que antes, defendiendo apasionadamente su soltería. El matrimonio es la tumba de una mujer. Quienes permanecen solteros toda su vida son los valientes que primero disfrutan de la libertad. No quiero servir a una familia numerosa como esas ancianas. No amo a los hombres, me amo a mí misma. Las palabras de Connie volvieron a impactar, provocando otra ronda de aplausos de la multitud. Con su actitud, ¿quién no creería en su determinación de permanecer soltera? Nunca había dudado de la relación de Edward y Connie, precisamente por la postura extrema de Connie sobre la soltería. La mirada penetrante de Connie me vio, e inmediatamente dio unos pasos hacia mí, uniendo cariñosamente su brazo con el mío. Arqueó las cejas con burla y declaró en voz alta: «Esta es mi amiga, una gran ama de casa». En el tono de Connie, tanto genial como ama de casa tenían un trasfondo claramente despectivo. Un grupo de jóvenes miró a la glamurosa Connie y luego a mí, gris y monótona en comparación. Sus ojos reflejaban compasión y desprecio hacia mí. Me había convertido en el caso típico de una vida arruinada por el matrimonio a los ojos de Connie. Después de burlarse de mí, Connie me condujo a una habitación privada. Ella se sentó con gracia, con una postura de superioridad. «Edward me dijo que encontraste nuestro certificado de matrimonio y que estás haciendo un berrinche, negándote a volver a casa». Fruncí el ceño, pero no tenía intención de defenderme ante ella. Connie, suponiendo que estaba de acuerdo en silencio, me miró con condescendencia y consuelo. «No tienes por qué tener miedo de que me lo robe. Si lo quisiera, ¿crees que Edward seguiría contigo?». Los ojos de Connie se entrecerraron mientras me miraba, llenos de burla. Bajé la mirada, asintiendo en silencio a sus palabras. Yo sabía mejor que nadie que si Connie realmente quería, Edward me dejaría sin dudarlo. Connie se había mantenido soltera durante tantos años porque genuinamente no quería estar con Edward. ¿Pero por qué? Si no le gustaba, ¿por qué insistió en obtener un certificado de matrimonio con Edward? Naturalmente le hice la pregunta. Connie se detuvo un buen rato antes de sacar una foto de su bolso. Era la de un hombre con uniforme militar, un rostro joven que se parecía al de Edward en un 80%. Connie acarició suavemente la foto, su mirada llena de nostalgia. «Este es mi prometido, murió en el campo de batalla», dijo en voz baja. «Soñé con casarme con él hasta que vi a Edward. Son casi idénticos». Cuando recibí el certificado de matrimonio con Edward, sentí como si me hubiera casado con mi prometido fallecido. Me quedé en silencio por un momento, luego una repentina sensación de absurdo me golpeó. Así que Edward había admirado en secreto a Connie durante la mitad de su vida, solo para terminar siendo su sustituto. Connie guardó con cuidado la foto en su bolso. Al levantar la vista, su expresión era de desdén. Sus párpados cayeron y las comisuras de su boca se curvaron hacia abajo. «Entonces, ya puedes regresar. No interferiré contigo ni con Edward. Ten un poco de respeto por ti mismo. No des por sentado que quiero luchar por él». Los ojos de Connie se dirigieron hacia mí y me miró con disgusto. Se veía hermosa y soltera, elevándose por encima de mí, una simple ama de casa. No le importaba competir por un hombre. Ella me miraba a mí y a todas las mujeres que se casaban, viéndolas como tontas e inferiores a ella. Si Edward no le hubiera contado sus problemas, ella no se habría preocupado por mí en absoluto. Fue como antes, cuando les daba clases a Henry y a Alice, y le llevé una bufanda que había bordado con esmero. La miró con el ceño fruncido, se dio la vuelta y la tiró directamente a la basura. Luego se quejó con mis hijos de que yo era anticuada. Observé en silencio cómo Connie desahogaba su arrogancia, mientras yo contaba el tiempo en mi cabeza.
5, 4, 3, 2, 1. De repente, un grito agudo y conmocionado resonó desde fuera de la habitación. Connie, no soltera, casada, rompe hogares. Innumerables palabras vagas inundaron la habitación como un maremoto. Connie fue a escuchar con impaciencia, pero cuanto más oía, más pálida se ponía. Finalmente, se levantó, incrédula, y me miró con voz temblorosa. ¿Le contaste a otras personas que Edward y yo nos casamos? La corregí, a otros no. Se lo dije a todo el mundo. Antes de conocer a Connie, había enviado el certificado de matrimonio a todos los periódicos y revistas importantes de la ciudad. Por ahora, solo era un rumor, pero en pocos minutos, el matrimonio secreto de Connie sería noticia en todas partes. Su matrimonio oculto de 40 años con Edward quedaría expuesto al mundo. Las pupilas de Connie se contrajeron y gritó presa del pánico: «¿Estás loca? Me arruinarás. Edward nunca te lo perdonará, ya no estará contigo. No quiero arruinar tu matrimonio. ¿Por qué te vengas de mí?» Me levanté lentamente, sacudiéndome las mangas, con los ojos fríos. No crees que seas inocente, ¿verdad? Fuiste tú quien insistió en casarse con Edward. Ahora temes que se sepa la verdad sobre tu matrimonio. Lo quieres todo, dominas el arte de la hipocresía. No te engañes. Tu difunto prometido dejó de amarte en cuanto te casaste con Edward. ¿Crees que estás tan profundamente enamorada? Deja de engañarte a ti mismo. Los ojos de Connie brillaron con veneno mientras me miraba. Sin mirar atrás, salí de la habitación. Expuse la historia matrimonial de Connie y Edward. La imagen cuidadosamente forjada de Connie como una abuela soltera y refinada se desmoronó por completo. Fue criticada duramente por todos aquellos que alguna vez la elogiaron, y su reputación quedó destruida. La gente comenzó a investigar más a fondo y reveló que Connie no solo estaba casada, sino que también era la destructora de hogares que había destrozado la familia de otra persona. La noticia de su boda ya era suficiente para disgustar a todos, pero si se exponía que había destruido un matrimonio, la reputación de Connie sería irreparable. En el momento en que Connie estaba siendo destrozada tan brutalmente que parecía 10 años mayor, casi llevada a la depresión y al suicidio, Edward vino a buscarme con el rostro lleno de profunda decepción. «Melissa, ¿por qué tuviste que vengarte de Connie? Ella es inocente. Puedes golpearme, gritarme, no me quejaría, pero no deberías haberle hecho esto. Melissa, realmente me has decepcionado». En los días siguientes, Edward estuvo absorto en las consecuencias del escándalo con Connie. Su postura, antes erguida, se había deformado y parecía cansado, mayor, ya no era la persona enérgica y vivaz que alguna vez fue. Miré a Edward y solo pude ver su horrible cara. Ya no entendía por qué me había gustado. También sentí lástima por mí mismo al darme cuenta de que después de toda una vida, la había pasado amando a una persona que se negaba a asumir la responsabilidad y que, al final, solo era un idiota egoísta. Edward apretó los puños, declarando finalmente el propósito de su visita. «Melissa, de ahora en adelante voy a vivir con Connie. Esta es la única manera de minimizar el daño de esta situación. Deberíamos separarnos. No vuelvas a llamarte mi esposa. De ahora en adelante, somos desconocidas». Para limpiar el nombre de Connie y evitar ser vista como la persona que arruinó la familia de otra persona, Connie tendría que vivir con Edward como su esposa, según el certificado de matrimonio. Connie era egoísta y elegiría vivir con Edward. Y Edward, que había rechazado la propuesta de matrimonio de Connie hacía 40 años, no la rechazaría ahora. Apenas unos días antes, Edward había jurado no dejarme ir sin traerme de vuelta a casa, pero ahora no podía esperar para pedir la separación. Mi rostro permaneció tranquilo, sin el menor signo de sorpresa. No me sorprendió en absoluto. Este era exactamente el plan que había elaborado cuidadosamente. Me había cansado de que Edward fingiera ser tan profundamente cariñoso, de que actuara para suplicarme hipócritamente que regresara. Yo ya no era una niña. Con el tiempo que me quedaba de vida, no tenía intención de participar en el drama de la llamada persecución arrepentida de Edward. El resto de mi tiempo era para mí.
Había llegado el momento de perseguir la libertad y mi propia carrera. En cuanto a Connie, estaba a punto de experimentar la vida de una ama de casa a la que siempre había menospreciado. Y Eduardo. Finalmente conseguiría lo que quería. En los últimos momentos de su vida, tendría a Connie completamente. Él debería estar feliz y secretamente complacido. El único problema era que no sabía que, desde el principio, solo había sido un suplente. Me separé de Edward pacíficamente. Estaba abandonando este lugar, rumbo a la Ciudad Dorada, Nueva York. Mientras asistía a la universidad, mi artesanía tejida a mano por accidente llamó la atención de un profesor visitante, quien quedó muy impresionado. Ese año, el país comenzó a revivir sus tradiciones, recuperando lentamente las prácticas culturales que habían sido olvidadas. El profesor me dijo que la técnica de tejido a mano que yo usaba se había perdido hacía mucho tiempo, pero que el país había incluido esta artesanía en el programa de recuperación de la artesanía tradicional. Yo era la única persona que había encontrado capaz de continuar con este legado cultural. Me invitó a Nueva York para estudiar y promover la cultura tradicional estadounidense. No me negué. Mi madre me había enseñado las habilidades artesanales, pero Edward dijo que era una pérdida de tiempo y Henry y Alice no podían entenderlo. A Alex y Diana tampoco les gustó, preferían las muñecas Barbie y las figuras de Ultraman que podían imprimirse en sus mochilas escolares. Cuando tejí con cuidado una bufanda para Connie como regalo, ella la tiró a la basura, desestimándola. Desde ese día el arrepentimiento llenó mi corazón. Sentí que esto estaba mal. Las artesanías tejidas a mano tenían un encanto que las máquinas nunca podrían replicar. Las artesanías tejidas a mano no deberían ser enterradas, merecen ser vistas por el mundo y brillar. Ahora tenía la oportunidad de llegar al escenario mundial y no quería perdérmela. El día que me fui, Connie y Edward, Henry y Bella, Alice y Scott vinieron a despedirme. Todos llegaron al mismo tiempo, pero sus intenciones eran claras, no estaban allí para desearme lo mejor. Connie me despreciaba, inclinándose deliberadamente íntimamente hacia los brazos de Edward, sus ojos desafiándome. Edward, que siempre había sido tan correcto, aprovechó la oportunidad para abrazar fuertemente a Connie, bajando la cabeza para darle una sonrisa suave e indulgente. Los dos parecían estar enamorados desde hacía mucho tiempo. Bella le dio un codazo torpe a Henry, queriendo que le recordara a Connie y a Edward que bajaran el tono. Henry se burló y murmuró: papá y Connie están enamorados, y algunas personas solo pueden envidiarlos. ¿Sigues intentando exponer el certificado de matrimonio y arruinar la reputación de Connie? No te lo esperabas, ¿verdad? Terminó acercando a papá y a Connie. Salir de casa como una niña pequeña, esta familia estará mejor sin ella. Miré fríamente a Henry. ¿Cómo fue que terminé con un niño tan desagradecido? Henry siempre había admirado a Connie, pensando que era refinada, bien vestida y de voz suave, mucho mejor que yo, de rostro sencillo. Pero nunca consideró que Connie no tenía expectativas hacia él, ninguna responsabilidad, razón por la cual ella siempre se mantuvo emocionalmente estable. Lo crié, lo envié a varias clases particulares desde pequeño, recogiéndolo todos los días, hiciera solo lloviera. Cuando llegaba a casa y hacía sus tareas, yo tampoco podía descansar. Tenía que organizar los estudios tanto para él como para Alice. Yo había soportado tantas dificultades como él. Pero después de que él y Alice se casaron y tuvieron hijos, abrumados por el trabajo, no tenían la energía para cuidar a sus hijos. Asumí voluntariamente la responsabilidad de cuidar a Alex y Diana para que Henry y Alice pudieran recuperar el aliento. Con cada día más ocupado, ¿cómo podría compararme con la belleza y elegancia de Connie? Henry, el que se beneficiaba de todo esto, era igual que Connie, siempre desde arriba, criticando a los demás. Luego miré a Alice, sus ojos tenían cierta reticencia, pero no mucha. Las costosas joyas que le había regalado ahora adornaban la mano de Connie. Alice, que nunca revelaba cosas con facilidad, dejó en claro que daría la bienvenida a Connie a la familia. Cerré los ojos. Había pasado la mayor parte de mi vida trabajando, pero este era el niño que había criado. Esto fue más doloroso que la traición de Eduardo. Pero no podía culpar a nadie. Durante la mayor parte de mi vida pasada, había centrado toda mi energía en ellos.
Ahora que estaba cosechando las consecuencias, solo podía decir que me lo merecía. Pero ya no. Debí haberme dado cuenta antes, uno debe vivir para sí mismo, porque solo uno mismo nunca te traicionará. Me di la vuelta y subí al avión con decisión. Mientras el avión despegaba, miré las figuras que se desvanecían gradualmente abajo, preguntándome con interés. Estaría en Nueva York un año. Me pregunto cómo será esta familia cuando regrese. Definitivamente sería todo un espectáculo. Llegué a Nueva York y me sumergí en el arte de las artesanías tejidas a mano. Aunque me había preparado mentalmente, en el fondo me sentía insegura. Siempre tuve inseguridades, pensando que no era tan bella como Connie o tan sabia como Edward. Desde el momento en que nací, a lo largo de mi vida, siempre he estado eclipsado por el brillo de los demás, como una flor silvestre discreta, que existe solo para adornar las flores más vibrantes. Lo único que siempre quise fue cumplir mi último deseo, que al menos una persona viera mis artesanías tejidas a mano. Aunque solo fuera una, sería suficiente. Pero nunca imaginé que las obras que realicé llegarían al mundo, convirtiéndose en las exhibiciones más preciadas. Y yo también me convertí poco a poco en un profesor respetado. Nadie me menospreció y no hubo ningún tormento ni desafío que hubiera esperado. Las puertas del éxito siempre habían estado abiertas para mí, solo que nunca me di vuelta para verlas. Después de subirme a esta nueva plataforma y convertirme en un experto en artesanías tejidas a mano, me di cuenta, tardíamente, de que el éxito no se trata solo de belleza o conocimiento. Todas las semillas merecen ser esperadas para que en el futuro crezcan y se conviertan en árboles imponentes. Que las flores florezcan y los árboles se mantengan erguidos, esa es la mejor forma de vida. Se respeta el conocimiento, se admira la belleza y también se admiran mis artesanías tejidas a mano. No soy menos que nadie. Poco a poco fui ganando confianza, irradiando vitalidad, ya no era la tímida anciana que alguna vez fui. Al igual que Connie, me gané el amor de todos, y al igual que Edward, me gané su respeto. Un día, me conecté a internet y descubrí que me había convertido en la abuela diosa más querida del año. No pude evitar reírme. Un año después de llegar a Nueva York, me invitaron a regresar a mi universidad anterior para enseñar nuevamente. Por coincidencia, era la misma escuela y el mismo puesto que Edward. Quedé atónita por un momento, sin saberlo, ya había alcanzado el mismo nivel que Edward, a quien una vez admiré. Cuando llegué, estaba completamente sola. Pero cuando me fui, tenía a mi madre y a mi hija conmigo. Sara y Laura. Eran mi hija y nieta adoptivas. Sara fue secuestrada de niña y llevada a una zona rural, donde dio a luz a Laura. Incapaz de soportar la violencia doméstica de su esposo, escapó con Laura. Pero después de escapar, Sara se sintió perdida. Ella ya no sabía dónde estaba su casa y tenía miedo de que el hombre la encontrara, así que solo pudo esconderse con Alicia hasta que terminaron en mi patio. Yo los recogí. Mientras miraba por la ventana el paisaje ahora familiar, me di cuenta de que realmente había regresado. Al partir, me entristecí por mi matrimonio infeliz y mis hijos ingratos. Pero ahora solo sentí alivio. Hice lo que tenía que hacer. Si el final no fue bueno, quien debería arrepentirse no soy yo. No debería castigarme por los errores de los demás. Sara me cubrió con una manta, preocupada de que tuviera frío, mientras Laura desenvolvía un caramelo para darme de comer. Sonreí, mis cejas se arquearon suavemente y mis ojos se calentaron. Había perdido un grupo de familiares falsos, pero había ganado dos verdaderos. Había pensado en volver a encontrarme con Edward. Pero nunca imaginé que cuando nos conocimos, sería en un ambiente tan caótico. Edward estaba siendo perseguido y golpeado por toda la escuela por una histérica Connie. Edward, Bella y Alice me golpearon y ni siquiera me ayudaste. Estaba ciego para estar contigo, me rebajé para estar con alguien como tú. Todos los estudiantes se detuvieron a un lado del camino, viendo cómo Edward, habitualmente refinado y elegante, huía desorientado, perdiendo toda dignidad. Susurraban entre ellos. Esta es como la enésima vez que Connie es realmente cruel. No puedes culpar a Connie. Oí que Edward no hace ninguna tarea en casa y ella tiene que cuidar de toda la familia sola. ¿No se volvería loca?
Nunca pensé que Edward fuera así. Nunca había oído nada al respecto. De repente me detuve en seco. Cuando estaba con Edward, siempre usaba su papel de sustentador de la familia como excusa para no hacer las tareas del hogar. Ni siquiera presionaba el botón del dispensador de agua, insistiendo siempre en que yo lo hiciera. Y Connie, que era una firme defensora de la vida de soltera, probablemente tampoco quería hacer tareas domésticas. Con esos dos juntos, a menos que uno de ellos estuviera dispuesto a ceder y hacer el trabajo, las cosas seguramente escalarían a discusiones. Connie era demasiado orgullosa para ponerle un dedo encima a Edward, así que al principio él tuvo que ceder. Pero incluso la persona más paciente eventualmente se cansa de tolerar una situación. Así que no fue sorprendente verlos en este tipo de escena. Pero ¿qué hay de lo que Connie dijo cuando Bella y Alice la golpearon? Al verme detenerme, el director, Pete, siguió rápidamente mi mirada. Su ira era casi palpable mientras miraba fijamente a Edward y Connie. Pete los llamó a ambos, con el rostro serio mientras los miraba fijamente. Edward tragó saliva nerviosamente, sus ojos mostraban signos de miedo, y Connie se acurrucó, como una codorniz, encogiéndose. No pude evitar reírme de ellos. Después de haber visto tanto del mundo, ahora miraba a Connie y a Edward con una diversión distante. En realidad eran personas normales, quizá apenas un poco mejores que la persona promedio, pero no por mucho. Había quedado atrapado en un mundo pequeño, de mente estrecha, y pasé la mitad de mi vida sintiéndome inferior por culpa de estos dos. Pete le gritó a Edward y luego se volvió hacia mí con una sonrisa de disculpa. Lo siento, Melissa, por la molestia. Tanto Connie como Edward me miraron en estado de shock. Connie gritó, Melissa, ¿cómo pudiste ser tú? ¿No fuiste a Nueva York a trabajar? Connie siempre me había menospreciado, burlándose de las artesanías tejidas a mano. Cuando supo que me habían invitado a Nueva York, simplemente frunció el ceño, pensando que me habían engañado para trabajar. Edward, sin embargo, me miró con una cara más pálida. Pete, furioso, se volvió hacia Connie y le dijo, Connie, por favor controla a tu familia. Edward, con rostro severo, le ordenó a Connie que se callara. Connie explotó de inmediato, intentando atacar a Edward de nuevo, mientras su boca escupía maldiciones. ¿Qué quieres decir? La ves de nuevo y estás reavivando viejos sentimientos, ¿verdad? No creas que no lo sé. Mira sus fotos en secreto a altas horas de la noche. Edward, ¿no crees que puedas tener dos mujeres al mismo tiempo? Finalmente, Edward no pudo aguantar más. Le dio una bofetada a Connie en la cara. Sus mejillas temblaron de ira. ¿Cómo te atreves a decirme eso? No creas que no lo sé. Eres igual de malo. Solo te casaste conmigo porque me parecía a tu prometido muerto. Nunca me quisiste, solo fui tu sustituto. Dejé escapar un suspiro profundo, mi expresión era fría. Edward finalmente lo había descubierto. Siempre había sido perspicaz. Aunque no se daba cuenta de si otros lo querían, siempre se daba cuenta de si alguien no lo quería. Connie se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo, aturdida por las palabras de Edward. Dos ríos de lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lo extraño muchísimo. Si aún viviera, ¿cómo podría estar sufriendo tanto? Ahora lo entiendo. Eres un cobarde. Melissa hizo bien en romper contigo. Edward se quedó paralizado por un momento, luego giró la cabeza rígidamente para mirarme. Pero me di la vuelta y ya no miré esa escena ridícula, siguiendo a Pete para completar mi solicitud de empleo. Edward se quedó allí por un largo tiempo, con su mirada fija en mí, antes de finalmente bajar la cabeza en señal de derrota. La vida en el campus siempre fue muy relajada y placentera. Pero en la casa de Edward siempre había tormentas. Desde que entré al campus, me vi obligada a escuchar mucho sobre lo que estaba sucediendo en la familia de Edward. A través de estas historias, reconstruí todo lo que había estado sucediendo en casa desde que Connie y Edward se juntaron. Cuando Connie entró por primera vez en la familia, todos estaban muy contentos y el ambiente era armonioso. Pero no tardaron mucho en surgir los conflictos. Al principio, el problema era la total falta de autosuficiencia de Connie. Había sido orgullosa toda su vida,
pero ahora, en su vejez, empezó a actuar como una niña malcriada. Ella realmente creía que era una bebé de 3 años y que todos debían mimarla y priorizar cada uno de sus caprichos. Cualquiera en la casa que la desagradara era recibido con comentarios sarcásticos. Henry y Alice, por respeto al pasado, siempre la toleraron y la dejaron hacer lo que quisiera. Pero Bella y Scott no pudieron soportarlo. Después de que Connie volvió a pelear con Alex y Diana por la comida, Bella finalmente no pudo contenerse y tuvo una gran discusión con ella. Connie lo perdió. Cuando bailaba en el club, estaba animada y llena de energía, pero en casa, se convertía en la arpía más difícil y desagradable. Aunque Bella era más joven que ella, no podía competir con Connie. Los dos casi destrozaron la casa, y no fue hasta que Henry se llevó a Bella con fuerza y Edward sostuvo a Connie, calmándola por un largo tiempo, que el caos finalmente terminó. Aunque la escena terminó, la ruptura entre Bella y Connie ya estaba firmemente establecida. A partir de ese momento la casa se llenó de discusiones diarias, todas empezando por Connie. Henry y Alice, quienes antes sentían cariño por Connie, se desilusionaron y se distanciaron tras presenciar sus arrebatos hacia su propia familia. Con el tiempo, llegaron a detestarla tanto como Bella. Todos estuvieron de acuerdo en que Connie necesitaba irse y trataron de persuadir a Edward para que se divorciara de ella. Mientras tanto, Edward pasaba sus días en la escuela, sin darse cuenta de los constantes conflictos que había en casa. Entonces, cuando los niños lo persuadieron de divorciarse de Connie, y Connie se aferró a él, llorando histéricamente, Edward perdió los estribos. Finalmente se había casado con Connie, el primer amor que había anhelado, y por supuesto, no iba a divorciarse de ella. Edward regañó a todos con frialdad, desatando una tormenta de palabras. Edward rara vez perdía los estribos, porque cuando lo hacía, sus palabras eran duras, amargas y frías, como clavos clavados en el corazón de alguien, repetidamente. En el pasado, cada vez que tenía una rabieta, yo pasaba la noche consolando a los niños para evitar que le guardaran resentimiento. Pero esta vez no estaba allí, y Connie, como era de esperar, no pensó en consolar a nadie. Incluso los provocó con orgullo. Esa noche, Scott tomó a Alice y Diana y se mudaron. Henry también pensó en mudarse, pero no podía permitírselo. Desde que me fui no hubo nadie que le ayudara con los niños. Bella, incapaz de hacer nada más, tuvo que dejar su trabajo y centrarse en la crianza de los niños, por lo que toda la carga financiera recayó sobre Henry. No tenía suficiente dinero para mudarse con Bella, por lo que la familia de Henry no tuvo más opción que quedarse en la casa y soportar las batallas diarias con Connie. Enrique tenía mal carácter y a menudo peleaba con Eduardo. Padre e hijo llegaron a odiarse y discutían cada vez que se cruzaban. La tensión en la casa disminuía cada vez más con cada día que pasaba. Edward, exhausto, continuó protegiendo a Connie, envejeciendo rápidamente en el proceso. Un día, descubrió una foto en el bolso de Connie, una con una cara que se parecía inquietantemente a la suya. Edward se dio cuenta, solo entonces, de que había sido un reemplazo desde el principio. Desde ese día en adelante, no importa cuánto Henry y Bella atormentaron a Connie, Edward nunca intervino. Connie, a su vez, llegó a despreciar a Edward. Siempre que se sentía agraviada en casa, se precipitaba a la escuela para atormentarlo. Habían pasado de ser una pareja amorosa a ser un par de enemigos acérrimos. Escuché estas historias con una leve sonrisa. No ofrecí ninguna opinión ni planeé involucrarme. Desde el momento que me fui, estas personas ya no me importaban. Pero aunque yo no quería interferir en sus vidas, ellos insistían en perturbar la mía. Además de Connie y Edward, las primeras personas que vi fueron Alice y Diana. Alice había perdido mucho peso, y estaba parada en la puerta de mi apartamento, sosteniendo a la pequeña Diana, ambas de pie en el viento frío, con los ojos rojos, suplicando, «Mamá». Invité a Alice y Diana a la casa. Había oído que después de que Scott se mudó con Alice, su vida no había sido fácil. Como Alice me había abandonado para elegir a Connie como su madre, causando caos en la casa, Scott había estado descargando toda su ira en Alice. Los ojos de Alice estaban fijos en mí, su mirada llena de la afectuosa admiración que solo un niño podría tener. Desde que creció y conoció a Connie, Alice nunca volvió a mostrar esa expresión. Alicia gritó, «Mamá, por favor regresa,
Connie ha hecho un desastre en casa. Esa mujer. Ayer, cuando traje al bebé, les dio pastillas para dormir a los dos niños solo para no tener que dormirlos. Fruncí el ceño. Los niños son el corazón de todo padre, con razón Alice y Bella se habían aliado contra Connie. Diana también se acercó tímidamente a mí y susurró: «Abuela, te extrañé». Había pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, y Diana ya no era la niña mandona que alguna vez fue. Alice se aferró a mi brazo, actuando con coquetería, y lloró, rogándome, utilizando todos sus medios para persuadirme de que regresara a casa. En ese momento, Sara regresó con Laura después de la escuela y me llamó suavemente: «Mamá». Laura se arrojó a mis brazos, llorando con todas sus fuerzas: «Abuela, no te vi en la escuela hoy. Te extrañé muchísimo». Sonreí y le revolví el pelo a Laura. Alice y Diana se quedaron congeladas, con sus ojos fijos en Sara y Laura. Les expliqué que, a partir de ahora, Sara y Laura serían mi propia hija y nieta. El rostro de Alicia se puso pálido de ira. Diana miró a Laura con enojo, a punto de estallar en lágrimas. «No te llevarás a mi abuela. Es mi abuela, tiene que venir a casa con nosotros». Laura se sobresaltó y me miró impotente, con los ojos llenos de lágrimas. Abracé a Laura y la consolé: «Me quedo con Laura». Solo entonces Laura dejó de llorar y logró esbozar una sonrisa. Mientras tanto, los rostros de Alice y Diana se retorcieron de ira. Alice se mordió el labio, con la voz amarga por el arrepentimiento. «Mamá, me equivoqué antes. No debí haberte ocultado lo de papá y Connie». Agité mi mano. «Todo es cosa del pasado. Ya no me importa». Al escuchar eso, Alice no pudo evitar que las lágrimas cayeran. Pero permanecí impasible y cortésmente le pedí a Alice que se fuera. Alice se fue decepcionada y desconsolada, con Diana a cuestas. Después de que Alice se fue, la noticia de que yo había adoptado a Alice y Diana llegó a oídos de Henry. Furioso, Henry vino a buscarme. Al ver la lujosa puerta, se quedó atónito. «Mamá, ¿esta es tu casa?». Asentí. Henry estaba tan sorprendido que casi se desploma, murmurando: «Esto debe valer decenas de millones de dólares». «Mamá, ¿de dónde sacaste todo este dinero?». Cuando supo que había heredado la fortuna, los ojos de Henry brillaron de codicia. «¿Herencia? Bueno, soy tu hijo, debo recibir mi parte. Date prisa y dame la mía». Me reí amargamente. Mi voz sonó fría cuando dije: «Henry, debes haberlo olvidado. Tú y yo no tenemos ninguna relación. Tu madre es Connie». Henry se quedó paralizado en el lugar, su rostro mostraba un profundo arrepentimiento. La ira y la vergüenza distorsionaron su expresión, y me amenazó con saña: «Soy tu hijo. ¿De verdad puedes verme pasar apuros sin dinero? ¿Y qué hay de Alex? ¿Acaso no te importa? Dame el dinero o haré que te arrepientas». Miré a Henry con profunda decepción. Realmente había dado a luz a un monstruo. Después de que Alice se fue, tuve la sensación de que Henry vendría a causar problemas, por lo que contraté específicamente guardaespaldas. Justo cuando Henry intentó acercarse a mí, los guardaespaldas lo inmovilizaron contra el suelo, golpeándolo hasta que su rostro quedó hinchado y ensangrentado. Huyó sin mirar atrás. Unos días después, Bella y Henry se divorciaron. Cuando Bella escuchó que Henry había intentado extorsionarme e incluso me había amenazado, se asustó tanto que inmediatamente se divorció de él. Bella, con aspecto aterrorizado, dijo: «Si se atrevió a golpearte hoy, se atrevería a golpearme mañana. Un hombre así no vale la pena tenerlo». Entonces, Bella me hizo una reverencia con Alex a cuestas y se disculpó: «Mamá, lo siento. No debería haberte tratado así antes. Este divorcio es solo el resultado de su karma». Observé a Bella, arrastrando su pesada maleta con Alex, alejándose, y suspiré. Le envié $50 millones, como último regalo de despedida. Después de que Henry y Bella se divorciaron, Henry ahogó su dolor en alcohol todos los días. Cuando Edward llegó a casa y lo regañó fríamente unas cuantas veces, Henry se volvió loco y golpeó a Edward sin piedad, maldiciéndolo todo el tiempo.
¿Todavía te atreves a culparme? Si no fuera porque te volviste loco entonces e insististe en casarte con Connie, ¿estaría en este lío? Esa perra de Connie, desde que entró en esta casa, toda la familia está destrozada. Mamá también se fue. Abandonaste a mamá. ¿Qué te hizo? Yo abandoné a mi esposa y a mis hijos, pero lo aprendí todo de ti. Edward, que al principio forcejeó, dejó de luchar al instante al oír estas palabras. Se desplomó en el suelo, con el rostro lleno de un profundo arrepentimiento. Cuando Henry finalmente recobró el sentido, Edward yacía en un charco de sangre. Presa del pánico, Henry llevó rápidamente a Edward al hospital. Durante el último año, Edward había sido torturado mentalmente una y otra vez, y su salud se había deteriorado gravemente. Ahora, tras la violenta agresión de Henry, los médicos emitieron un aviso de estado crítico. Cuando Edward se enteró, dijo que quería verme una última vez. Llegué a la cama de hospital de Edward y miré su rostro marchito, sin rastro alguno del hombre que una vez conocí. Una compleja mezcla de emociones me azotó. Cuando Edward me vio, sus ojos opacos brillaron con una chispa. Levantó la mano, queriendo alcanzar la mía, pero al encontrarse con mi mirada fría, dudó y la bajó. Melissa, lo siento. El rostro de Edward estaba lleno de culpa. Asentí. No lo negué, Edward efectivamente me había hecho daño. La culpa en su rostro se hizo más profunda. Él yacía en la cama, luchando por respirar. Te mentí sobre el certificado de matrimonio. Pero realmente te amaba. Miré a Edward con indiferencia y él me miró fijamente, esperando oír mi respuesta antes de morir. Hablé y los ojos de Edward se oscurecieron inmediatamente. Negué con la cabeza. No me amas. Si te obstinas en creer que fue amor, entonces tu amor no tiene valor. El amor de Edward era de esos que me confinaban a la cocina, me obligaban a cocinar sus comidas favoritas, me encerraban en la casa para criar a sus hijos y administrar el hogar. Pero él nunca se dio cuenta de que yo tenía un alma brillante propia. Si eliminamos el típico exterior femenino, yo, como él, soy una joya brillante, resplandeciente y deslumbrante. Soy una persona, una mujer y aún así soy yo misma. Edward murió decepcionado. Cerré los ojos y salí de la habitación. Connie se tambaleaba por el pasillo, con la mirada fija en el cuerpo sin vida de Edward por un instante, antes de estallar repentinamente en lágrimas. Con veneno en la mirada, preguntó, ¿lo mataste? No quería molestarme con Connie, pero ella me lanzó una mirada calculadora mientras me alejaba. Al día siguiente me encontré siendo tendencia en línea. Connie estaba por todas partes en Internet, afirmando que había destruido a su familia e incluso matado a su esposo, Edward. Ganó mucho haciéndose la víctima, lo que le valió una gran popularidad. Casi me reí de la incredulidad. No había tenido intención de involucrarme con Connie, pero ella insistió en provocarme. ¿De verdad creía que yo seguía siendo la tímida e indefensa Melissa de antes? Dudé un momento antes de conectarme a Internet y escribir un artículo detallado sobre mis experiencias. El artículo comenzaba así. Cuando encontré un viejo certificado de matrimonio debajo de la cama, inicialmente pensé que era solo un trozo de papel. El antiguo certificado no era más grande que la palma de la mano, era pequeño y amarillento, sin diseños extravagantes. El contenido era simple, solo los nombres, lugares de origen y edades de la pareja. El nombre del hombre era mi marido, que tenía 75 años. Pero el nombre de la mujer no era el mío. Para cuando terminé de escribir, ya era muy de noche. Subí el artículo inmediatamente. No estaba simplemente tomando represalias por las mentiras de Connie. Lo más importante es que quería que todos leyeran este artículo, especialmente las mujeres mayores de mi edad. Sentí que mi experiencia no era única. Desde la década de 1950 hasta la recuperación económica de la posguerra en Estados Unidos, hubo muchas mujeres mayores como yo que se casaron jóvenes pero nunca entendieron la importancia de un certificado de matrimonio. Algunas mujeres, después de unas cuantas palabras casuales de sus maridos, fueron disuadidas de solicitar un certificado de matrimonio y siguieron a sus maridos sin ningún reconocimiento oficial.
Otras ni siquiera sabían que era posible conseguirlo, ni tampoco sabían si sus maridos se habían casado con otra persona antes que ellas. Habiendo pasado por eso yo mismo, no quería que otros se sintieran engañados. En lugar de quejarme de la oscuridad, encendería mi lámpara y caminaría hacia adelante, iluminando un pequeño rincón del mundo. Lo que me sorprendió fue que después de publicar el artículo, provocó intensos debates en línea. Melissa, muchas gracias. Mi abuelo siempre se negó a casarse con mi abuela. Lo comprobé y descubrí que ya se había casado con otra. Lo mismo digo. Mi abuelo siempre decía que conseguir un certificado era muy problemático, pero resulta que ya se había casado con otra. Jaja. Gracias, Melissa. Mis abuelos ni siquiera sabían que necesitaban solicitar un certificado. Voy a instarlos ahora mismo. Connie es horrible. Es la amante, pero acusa a los demás. Merece que la expulsen de Internet y la avergüencen. Sonreí al leer los comentarios, pero cuando llegué al último, me quedé congelada. ¿A Connie le han prohibido el acceso a Internet? No tenía ahorros ni forma de ganar dinero, su única fuente de ingresos era Internet. Si la baneaban, era como si la hubieran condenado a muerte. En verdad, el mal encuentra su fin. Justo cuando pensaba esto, Laura regresó de la escuela, corriendo a mis brazos y gritando felizmente: Melissa, la maestra nos pidió que pensáramos en qué tipo de persona queremos ser en el futuro. ¿Qué tipo de persona es la mejor? Le rasqué suavemente la naricita a Laura y sonreí. No hay nadie mejor que yo. Todos somos los mejores. Laura no estaba satisfecha e insistió en que le diera una respuesta estándar. Miré a lo lejos, reflexionando sobre las dificultades de la década de 1950 y la paz y estabilidad que ahora disfrutamos, una paz ganada con la sangre de muchos. Le dije suavemente: entonces, conviértete en alguien que sirva al país. Que el mundo esté en paz.